porque digno eres tú. Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. ¿Cuántos quieren adorarte? Amén. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, porque digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Alabado sea Dios. Pueden sentarse. En esta mañana quisiera, hermanos, que prestar atención, porque no voy a predicar, voy a dar una enseñanza. No es complicada, pero necesita ser entendida. Para ser entendida, tiene que prestar atención a las partes. Y es muy importante porque es un tema que a todos nos concierne. Y me refiero a la conversión. Vamos a entender lo más que podamos, a la luz de la palabra del Señor, la conversión. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas a todos de exponer y escuchar tu palabra. Te ruego que nos des la gracia y la sabiduría para hacerlo con sencillez y poder, en el nombre de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que la conversión no se le hace a ninguno de ustedes un tema desconocido, porque seguramente ya la ha experimentado en su vida. Bendito sea el Señor. Pero hoy existen muchos errores acerca del significado de la conversión. Ahora, la buena noticia es que cuando nos acercamos al Nuevo Testamento sin nociones preconcebidas, es decir, sin ideas ya preconcebidas anteriores, lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la conversión es relativamente simple. Lo que ha hecho complicado el tema han sido las opiniones teológicas de los hombres. Pero en realidad el tema no es tan complicado como lo hacen los teólogos. Para comenzar, vamos a definir el término religiosamente, ¿verdad? En la religión, porque hay conversión en muchas otras áreas. Pero en la religión implica el acto de convertirse o el estado de ser convertido. Un cambio espiritual y moral atendiendo a un cambio de creencia por convicción, específicamente la experiencia asociada con y abarcando una definida y decisiva adopción de religión espiritual, una religión cristiana. Bueno, esta es una definición que, como ustedes se dan cuenta, al final la definición dice una religión cristiana. Pero quiero hacer la aclaración de que la conversión puede efectuarse en cualquier otra religión. O sea, alguien se puede convertir no al cristianismo necesariamente, se puede convertir al islamismo, o se puede convertir al budismo, o al shintoísmo. Hay cantidad de religiones a las cuales una persona se puede convertir. Y una de las ideas fundamentales en la palabra conversión es la palabra cambio. La palabra cambio
estará presente en cualquier concepción de conversión, incluso en el uso diario de nuestra vida, hermanos. La vida diaria está llena de cambios. Podemos, por ejemplo, pensar en la pulpa de la madera que se convierte en papel. Ahí hay un cambio. O una casa que es convertida en un edificio para oficinas. Hay muchas maneras de efectuarse cambios en la vida diaria, transformación. Y ese es un concepto fundamental en la palabra conversión, y específicamente hablando de la conversión al cristianismo, ¿verdad? Lo primero que vamos a mencionar es el uso del término en el Nuevo Testamento. El sustantivo conversión aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y está en Hechos 15:3, donde dice: Pablo y Bernabé habían completado su primer viaje misionero en su camino desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén. Completando su primer viaje misionero en su camino desde Antioquía hacia Jerusalén, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles. O sea, por esta declaración entendemos que los gentiles habían hecho tres cosas. Si se habían convertido, habían hecho tres cosas: habían escuchado el Evangelio, habían creído en el Evangelio y habían dado una respuesta positiva al Evangelio. Respondieron al Evangelio. Ellos se habían vuelto al Señor. Si vamos al término en hebreo, como ya he compartido en otras ocasiones, Teshuvah es volverse al Señor, es convertirse al Señor. Cuando alguien se vuelve al Señor, está convirtiéndose al Señor. Y eso ocurre incluso en el pueblo cristiano o en el pueblo de Dios. Cuando Él llama conversión, por ejemplo, en 2 de Crónicas 7:14, está llamando a Teshuvah, a arrepentimiento, ¿verdad? A volverse a Él, a dejar el camino equivocado, a dejar la práctica equivocada y volverse al Señor. Pero bueno, además de este término como sustantivo en Hechos, se citan otros 9 pasajes en el Nuevo Testamento en lo que la palabra convertir o convertirán aparece. No vamos a ver los textos porque si no, no acabáramos. Son bastantes textos, pero todos implican ese acto de volverse al Señor, de cambiar el rumbo y volverse al Señor. Por lo que concluimos que el pecador, según el Nuevo Testamento, debe arrepentirse y volver para que tenga sus pecados borrados y pueda heredar la vida eterna. O sea, si él no se vuelve a Dios, si no se convierte a Dios y a su evangelio, entonces no puede tener el perdón de sus pecados ni tampoco heredar la vida eterna, porque esa es la condición, vamos a decir, que Dios pone. Entonces, en el Nuevo Testamento ese es el peso sobre el término conversión: volverse a Dios, como en el antiguo igual, volverse a Dios, dejar el camino que llevábamos equivocado, reflexionar en el momento en que Dios se nos revela, se nos predica el Evangelio y entonces decidimos aceptarlo y comenzar a caminar ahora en la dirección opuesta, agradando a Dios. Eso pues se convirtió. Ahora, la primera cosa que queremos aclarar y que mucha gente confunde: la conversión no es el perdón. O sea, la conversión no es el perdón. Algunos confunden la conversión y el perdón como algo sinónimo, como algo que es igual. Pero hay un peligro aquí. De hecho, no es así. Pero los que hacen esto, de confundir la conversión y el perdón, confían en sus sentimientos como evidencia de la salvación. Y ahí hay un problema, ¿no? Cuando la persona dice: yo siento en mi corazón que soy salvo, porque siente que Dios le ha perdonado y él siente que es un hijo de Dios. Bueno, eso no es la conversión. No se puede manejar subjetivamente. Recuerden lo que la Escritura dice: engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿no?
Entonces tenemos que aprender a discernir estos asuntos, a entender estos asuntos de otra manera, que no sea subjetivamente, a nivel de emociones. Ahora, no estoy diciendo que la emoción no sea importante en la experiencia religiosa o en la experiencia de la conversión, porque las emociones juegan un papel importante, pero no son la conversión. De esta manera, las personas estas confían en sus sentimientos más que en la palabra de Dios. La conversión ocurre en el hombre, pero el perdón toma lugar en la mente de Dios. Y esto es una cosa que debemos comenzar ya a notar y tener presente, porque muchas veces nos equivocamos y cometemos este error. Según Isaías 55:7, uno de los versículos más hermosos de la Escritura y que estoy seguro que usted conoce, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, es decir, y conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, la conversión ocurre en el hombre, porque es el hombre quien decide volverse a Dios cuando se le presenta el Evangelio y las verdades contundentes de la palabra, que ya usted conoce. Dios es santo, el hombre es pecador, ha ofendido a Dios y necesita a Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados. Entonces, la conversión ocurre en el hombre cuando el hombre se vuelve a Dios. Pero cuando el hombre se vuelve a Dios, entonces Dios es el que toma acción y perdona sus pecados. Pero la conversión no es el perdón de pecados. La conversión es el acto tuyo, tu voluntad dispuesta para decir: sí, soy un pecador, sí he ofendido a Dios, sí necesito a Cristo y quiero seguirle. Eso ocurre en ti y en mí. Pero en base a eso, Dios perdona nuestros pecados. Volverse a Dios. Dios promete ser propicio al hombre que se vuelve a Él. O sea, en Hebreos 8:12 se retoma este pensamiento y podemos leer claramente allí que Dios está propicio, más que dispuesto, hermanos, para perdonar los pecados de aquellos que se vuelven a Él. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tomando del Antiguo Testamento esta expresión: nunca más me acordaré de sus iniquidades, seré propicio a ellos. Es decir, que no puede encontrarse el pecador arrepentido genuinamente con un Dios que le rechace. Y esa es la buena nueva que predicamos, ¿verdad? Si hay genuino arrepentimiento, si hay genuino volverse a Dios, entonces Él está propicio para perdonarnos. El convertirse, es decir, el volverse a Dios o arrepentirse, es hecho por el hombre. El perdón es un acto de Dios. Dios perdona a aquellos que se convierten, que se vuelven a Él. Por eso es que decimos, uno podría sentirse salvo, pero hasta que Dios no le perdone, aún está perdido. Además de eso, está en sus pecados, sin vida espiritual y sin una esperanza válida de heredar la vida eterna, porque solamente lo siente, lo maneja subjetivamente, pero no hay evidencias de ese perdón, porque simplemente no ha habido una conversión. Entonces, donde nosotros tenemos que hurgar en la vida de las personas con discernimiento espiritual es en eso. ¿Se ha convertido?
¿Realmente se ha convertido? ¿O está viviendo un frenesí, una ilusión, un arrebato religioso, ¿no? Como cuando Saúl estaba con los profetas. Saúl se encontró la compañía de profetas y empezó a profetizar. Y la gente dice, y también Saúl entre los profetas. Asombrado, ¿no? Porque sabían cómo estaba orando Saúl. El hecho de que haya estado con los profetas profetizando ese día no hizo de Saúl un hombre convertido verdaderamente al Señor, porque estaba buscando a David para matarlo. Estaba lleno de celos, un espíritu lo atormentaba. Entonces tengamos cuidado, porque así hay mucha gente en las iglesias que no se han convertido, pero también están entre los profetas y confunden a muchos que no tienen discernimiento espiritual para saber si una persona realmente conoce o no conoce a Dios. La segunda cosa, o la tercera, porque ya vimos que la conversión no es el perdón. El tercer punto es que el pecador debe ser activo. Esto también a veces es incomprendido. Y hay grandes problemas, ¿cómo se llama? Controversias teológicas con este asunto. Pero usted verá que no es nada complicado. Cuando digo nos despojamos de los lentes de Calvino y de Wesley, de toda esa gente, nos quitamos todos esos lentes, estos no, porque si me quito esto no veo nada, para poder entender el Nuevo Testamento con un tema como este. Algunos creen que el pecador es completamente pasivo en el proceso de la conversión. O sea, él es pasivo completamente. Él no hace absolutamente nada para ser salvo, para convertirse. Es pasivo completamente. La palabra usada en el original griego es activa, no pasiva, sin embargo, cuando se habla del acto de la conversión. E indica que el pecador es activo en ese proceso de la conversión. Cuando leímos en esta mañana la lectura bíblica y vimos el caso de los tesalonicenses, nos da luz entender cómo es que en este caso se ilustra bien, muy bien este asunto, cuando dice en el capítulo 1, versículos 9 y 10, porque os acordáis, hermanos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay quien se sienta a ver cuándo Dios me va a convertir. No, yo estoy orando, y mi familia está orando, y ya Dios me convertirá. Te convertirá en polvo y ceniza. Pero al Evangelio no te va a convertir, si tú no te conviertes. Dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo. Ellos tomaron la decisión de decir, salimos de estas tinieblas, salimos de estos ídolos, salimos de estas prácticas abominables a Dios y nos volvemos a Dios. Nos arrepentimos, enséñenos cómo podemos ahora agradar a Dios. Porque ellos venían de un contexto pagano. Entonces, Pablo, por ejemplo, había sido comisionado como apóstol y enviado a los gentiles, según Hechos 26, 18. Como resultado de escuchar el evangelio predicado, los gentiles se arrepentían. No de otra manera, hermanos. Hechos 26, 18. Porque es que la conversión verdadera no puede ocurrir de otra manera que no sea confrontado con la palabra de Dios
No por un baile en el templo. No por cualquier cosa que hagamos para que la gente se sienta bien y venga a la iglesia y encuentre un buen ambiente allí y encuentre amigos y amigas y se confunda y crea que es salvo y no será predicado. Hechos 26:18 dice: para que abras sus ojos. Este es el llamado que Dios está haciendo a Pablo. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué interesante. Pablo tendría que abrirle los ojos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Pero eso da a entender que a través de la exposición de la palabra de Dios, del plan redentor de Dios a los gentiles, ellos iban a abrir sus ojos, porque iban a recibir la luz del Evangelio de Cristo para salvación, y se iban a dar cuenta de quiénes eran y lo que estaban haciendo. Pero convertirse era de ellos, y se conviertan, ¿no? Tú vas a hablarles del Evangelio, la palabra, ¿verdad?, le va a abrir sus ojos, pero los puede volver a cerrar, Ok, está muy bonito eso, pero no se convierten. Así hay gente. El Evangelio lo ha escuchado 1500 veces, pero no se convierten porque no quieren, hermanos. Simplemente porque están atados, sí, es cierto, pero si creyeran de verdad y se volvieran a Dios, esas ataduras salen volando, porque Dios los libra, Dios los desata. Y quizás sí, algunos necesitan alguna ayuda en ese respecto, pero tiene que convertirse él, tiene que volver a Dios él. No hay otra manera. Como resultado de escuchar el Evangelio predicado por Pablo, eso sucedió, y también los tesalonicenses, como ya hemos leído, se apartaron de los ídolos al Dios vivo. Es decir, que no fueron pasivos, sino activos en la conversión. Tomaron decisión de abandonar sus pecados y su idolatría. Romanos 1:16. Este versículo es bien interesante y es bien importante, muy usado, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea que el Espíritu Santo de Dios obra en la salvación de los pecadores, pero lo hace a través de la palabra, a través del Evangelio predicado conforme ha sido revelado. Hermanos, como dice el dicho, aquí no hay pierde, ¿verdad? Dicen algunos, aquí no hay pierde. Y cuando estás pidiendo una dirección, dicen, no tienes pierde, solamente sigue derecho, después hace una derecha, una izquierda y no tienes pierde. No hay pierde, no hay manera de equivocarse, no hay manera de perderse, porque el Espíritu Santo revela la verdad de Dios a nuestros corazones, la verdad de Cristo a nuestros corazones, pero a través de la palabra. No olvide eso. Y la palabra es lo que cada día está más ausente de los púlpitos de nuestras iglesias, porque ni siquiera se toma tiempo a veces el ministro para preparar sus mensajes y hablarle claro a la gente el Evangelio, porque hablando hay muchos, pero de cualquier cosa menos del Evangelio. Dice la Escritura, hermanos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44.
Esta es una palabra complicada para algunos. Los que creen en la predestinación, dice, ya ve, mira, ahí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Es decir, que si tú estás ahora en el Evangelio, es porque Dios te trajo. Y te dicen, tú estabas muerto. Tú no podías responder a la gracia de Dios. La gracia de Dios es irresistible. Esos son los calvinistas. Y Dios tuvo que regenerarte, Dios tuvo que darte vida para que entonces tú decidieras creer en Él. Si el Padre no le trajere, ninguno puede venir a mí. Pero tan fácil del versículo 45. ¿Cómo hace Dios para traer a las personas a Él? Según el versículo 45. A ver, ¿quién lo tiene? Para que no se me duerma. Juan 6, 45. Ah, y el hermano lo tiene ahí, gloria a Dios. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Aleluya. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, mire qué claro, hermanos. El que oyó y aprendió y se arrepintió, viene a Él. Por eso es que antecede a esa decisión una palabra bien predicada, un evangelio bien predicado, sin quitarle ni añadirle nada. No tengamos miedo de predicar lo que Dios dice. No, es que si no, no me van a creer. Es que si no, la iglesia no se va a llenar. Mire, hermano, si ese fuera el caso, que no se llene. Pero tenemos que predicar el evangelio que Dios nos ha mandado a predicar. Porque si aún vosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente al que hemos recibido, sea maldito. Así de simple. Sea maldito. Y un evangelio sin arrepentimiento no es un evangelio que Cristo ha dado. Un evangelio que nos llama a santidad no es el evangelio que Cristo ha dado. Un evangelio sin muerte no es el evangelio que Cristo ha dado. Y pudiéramos decir un montón de cosas. Pero el versículo 45, ese está tremendo. Los pecadores son enseñados por Dios por medio de escuchar el evangelio. Aquellos que aprenden vienen. Ellos son traídos, pero responden activamente. Aquellos que rehúsan venir, no es porque no puedan, sino porque no quieren venir a Cristo. Simplemente no están mutilados, no están impedidos para nada a no hacerlo. No es una víctima que finalmente, pobre, no, lo intentó, pero no. Juan 5, 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le dice allí a aquellos que le estaban escuchando y que conocían las Escrituras, eran religiosos, fariseos. Le dice irónicamente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio. Ellas ya tienen vida eterna y dan testimonio de mí. O sea, ellos escudriñaban las Escrituras. Jesús se lo dice en una ironía. Escudriñen las Escrituras. ¿A quiénes se lo está diciendo? A los que escudriñan las Escrituras. Ustedes las están escudriñando, pero no están viendo que esas Escrituras hablan de mí y no quieren venir a mí para recibir vida. Entonces, hermano, el que no quiere, no quiere. Porque si de verdad se dispone, Dios no lo rechaza. ¿O no dice el Señor Jesús a todos los trabajados y cargados, venid a mí, que yo les haré descansar? Él nos pone en condiciones más que la verdadera fe, y es rendirse a Él. Hay que hacer lo que Dios dice. Y por último, vamos a responder qué es la conversión. Bueno, aquí este desafío es grande, pero no es complicado, como decía.
si atendemos simplemente a la verdad de la Biblia. Primeramente, ya dijimos, implica un cambio completo en la actitud, vida y relación de una persona. O sea, la verdadera conversión tiene que tener un cambio completo, un cambio genuino en estas tres cosas. Actitud, con C, actitud, vida y relación. Todo en su vida que lo ha mantenido separado de Dios a causa del pecado debe ser cambiado. O sea que si mantenemos las mismas costumbres, las mismas prácticas que antes, a pesar de ahora testificar de que sigo a Cristo, estás viviendo lo que Saúl, un arrebato religioso, una fantasía, una mentira. Y el diablo es padre de mentiras, él sabe engañar, Él sabe engañar. Entonces, y no es una alabanza a él, es la verdad, es el padre de las mentiras. Un cambio completo de la actitud en la vida y la relación. Hay tres cambios distintos implicados en el proceso, que son estos: corazón, vida y relación. Ahora, el corazón del pecador. ¿Cómo está el corazón del pecador? El corazón del pecador está lleno de falsedad y mentiras. El corazón del pecador está frío, duro. Está renuente a escuchar el Evangelio, porque está obstinado en su camino. Por eso leímos ahorita, deje el impío su camino. Es la primera cosa que tiene que hacer. El corazón del pecador es el taller de todos los pensamientos y hechos malos que se originan. O sea, es el centro de operaciones. Es la mata de donde salen todos los frutos malos. Por eso Jesús dijo, del corazón salen los adulterios, y bueno, ya usted sabe, toda esa lista, los malos pensamientos y los homicidios. Del corazón salen. Entonces ese corazón, hermanos, necesariamente tiene que ser cambiado. Son los versículos bíblicos, pero no quiero hacerlo muy largo. Si el corazón no es cambiado a través del acto de la conversión, no ha habido conversión. Así de sencillo. Quizás hubo una buena intención, quizás hubo un buen propósito. Bueno, vamos a tratar una vez más, pero es que en la energía de la carne estas cosas no funcionan. Porque nadie puede salvar a nadie. Ni nos podemos salvar a nosotros mismos tampoco. Pero tiene que haber una intención verdadera de que el corazón tiene que cambiar. Por eso es que cuando el Señor hace énfasis en el nuevo pacto, que no es más que la renovación del pacto, le dice, yo os daré un corazón de carne. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escribiré en ellos mis mandamientos y ustedes los pondrán por obra. Si no ocurre eso, no hay conversión. Estaremos viviendo una vida religiosa honorable, puede ser. Y podremos ser ejemplos de muchas cosas. Pero no hay conversión, hermanos. Un corazón de piedra cambiado por un corazón de carne que ahora es sensible a la voz de Dios. Dice que el Señor no hizo diferencia ninguna entre judíos y gentiles, purificando por la fe sus corazones. Es una lástima que no tenga tiempo para leer todos los versículos. Pero recuerden, hermanos, el corazón no podrá ser cambiado si no se confronta con la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si no se oye la palabra de Dios, no va a haber cambio nunca, no va a haber conversión nunca.
Y eso depende del que escucha. Tiene que ser cambiado el corazón. Y entonces se produce un cambio de inclinaciones. Porque usted dirá, bueno, pero es que no se puede el cambio no es total y completo. Desde un momento no es una vara mágica, ok, tienen razón. Pero hay un cambio de inclinaciones, de motivaciones poderoso hacia la verdad, hacia Dios, hacia su santidad. Todo lo que tiene que ver ahora con Dios es lo que te llama la atención, es lo que te cautiva, te interesa. Ya no encuentras el placer que sentías antes en otras actividades, ya no te interesa. Más bien sientes repugnación al pensar en eso. Hay más de un caso de algunos que incluso querido y no han podido. Porque no encuentran ya nada allí. Es un cambio que destruye el amor al pecado y establece el amor de Dios en el corazón. Eso es conversión. Un cambio por el amor al pecado para ahora amar a Dios. Pero un cambio de corazón solo tampoco es la conversión. Ahora te dirá, wow, otra vez al principio. Pero hay que aprender, hermanos. La vida del pecador está apartada de Dios. Dice que es extraño por las malas obras, según Colosenses 1:21. Su vida debe ser cambiada, no solo a nivel de las intenciones. Ahora hay que poner por obra las intenciones. Hay que cambiar el estilo de vida. Hay que dejar las malas obras para comenzar a hacer las buenas obras. Y ya eso da sentido a lo que estamos diciendo. Si se convirtió, está ahora haciendo buenas obras. Se observa el cambio. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tiene que haber una separación de lo inmundo, de lo no santo, para vivir ahora para la gloria de Dios. El arrepentimiento es obrado por la tristeza. Este sí hay que leerlo, porque algunas veces, se arrepintió. Sí, yo me arrepentí, me acuerdo que yo hice la oración, el hermano Iván me ayudó hace como 4 años, y sí, yo hice la oración de fe, pero algo falta ahí, ¿no? Hemos visto que no creces, no estás dando lo que debes dar. Bueno, hermanos, dice 2 Corintios 7:10, que tiene que haber una tristeza. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué avergonzarse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, hay una tristeza que es según Dios, que es el pesar por haber ofendido a Dios, por haber pecado contra Dios. Esa tristeza produce arrepentimiento, porque si no te arrepientes. Repetir una oración no es arrepentimiento, hermanos. Repite conmigo esto y ya eres salvo. No. Tiene que haber una experiencia de crisis, de tristeza profunda y amarga por haber ofendido a Dios. Metanoia, la palabra griega para cambio de mente. Y entonces cambia la manera de vivir. Pero hermanos, otra vez, un cambio de conducta sola no es aún el todo de la conversión.
cambiar la conducta por sí misma, a raíz de todo este proceso, no es todavía completamente la conversión. El pecador, ¿qué dice la Biblia del pecador? ¿Que es hijo de quién? Del diablo, ¿verdad? Cuando Jesús confrontó a aquellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Entonces, tiene que haber ese cambio de las obras, de las malas obras a las buenas obras. Pero recuerde, el pecador es hijo del diablo. No hay aquí otro parentesco, hermanos. No hay sobrinos de Dios. Primo hermano de Dios. No, yo soy primo hermano de Dios. No, tú eres hijo o no eres hijo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Aunque te pese. Es duro, ¿eh? Es duro. Porque usted le dice a alguien así, tiene que saber cómo dice las cosas, ¿no? Porque si no, también lo corre, ¿no? No, así que todos los que vengan que no tienen aquí, ustedes son los hijos del diablo, todos. No, no. Porque como dice el dicho, la regamos, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Que hay que tener en cuenta que ese pecador que está muerto, dice la Biblia en Efesios 2:1, está muerto en delitos y pecados. Y en Efesios 2:12 dice que está sin Cristo. Hermanos, yo tengo a Jesucito en mi corazón. Yo estoy seguro que Chuchito, algunos dicen Chuchito. ¿Verdad? Que falta de respeto. Chuchito está en mi corazón. Si no ha pasado esto que estamos diciendo, está sin Cristo, dice Efesios 2:12. ¿Qué pasa? Que la relación tiene que ser cambiada. Para que haya conversión completa, la relación tiene que ser cambiada. Ya no puedes ser más hijo del diablo. Ahora tienes que ser hijo de Dios. Es decir, necesita convertirse en hijo de Dios. Librado, dice la Biblia, librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13 y 14. Eso es lo que ha pasado con el que se ha convertido y está cambiando la relación. Ha sido trasladado. Pero ¿qué cambio se efectúa en esta relación? ¿Cuándo ocurre ese cambio? Ahí es donde hay un problema. Y ojalá no salga yo expulsado. Yo voy a tratar de decírselo de la mejor manera. Pero en algún momento tiene que cambiar la relación. De hijo de diablo a hijo de Dios. Ese momento es el que nos ocupa. Oigamos esto despacio, ya voy a terminar. Cuando hayamos obedecido todo lo que Dios ha ordenado para nuestra salvación. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Pero una fe activa, no cualquier fe. Una fe que obedece a Dios, no cualquier fe. Y una fe que obedece todo, otra vez, lo que Dios ha dicho. ¿Sabe lo que es todo, no? Todo es todo. Todo no es una parte. Es todo. Hasta la mugre que tengo en la uña forma parte de mí. Es todo. Todo es todo. Leemos en Gálatas, hermanos, 3, 26 y 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26 y 27, vamos a leer el 26. Pero venida pues todos son hijos de Dios, dice.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y después dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Después tenemos que hacer una aclaración aquí, el porqué del versículo 27. Indica que la palabra griega, gar, que introduce una razón. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que por medio de la fe en Cristo han sido bautizados en Cristo. Y de Cristo estáis revestidos. Introduce esta palabra, hermanos, una causa. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque hemos sido bautizados en Cristo. Eso es bien pesado, ¿eh? Le da relevancia al bautismo. Si no ha sido bautizado en Cristo Jesús, que debe ir con la fe que estoy poniendo en Cristo Jesús, entonces la relación, como parece que según la Biblia nos está diciendo, no cambia. Porque es obedecer, ¿qué? Todo. Y el bautismo es mandamiento de Dios y es parte de esta conversión. Pero lo han separado. No tienes que bautizarte inmediatamente. Te bautizas después, cuando tú quieras. Cuando tú entiendas, cuando recibas las clases. Hermanos, hay que creer y hay que bautizarse inmediatamente. Yo no estoy diciendo que si no te bautizas no eres salvo. No estoy ubicándolo en el tiempo, porque no sería doctrina de la iglesia. Yo no voy a predicar algo que la iglesia nazarena no cree, ¿verdad? Pero sea en ese momento o en los días que siguen, tiene que bautizarse para que obedezca todo. Y se habla entonces de una plena conversión, de un pleno estado de conversión. Las aguas esas no tienen nada especial, ¿eh? No nos confundamos las cosas. El bautismo no tiene poder alguno para perdonarnos pecados, ni para que cambiemos la vida, ni nada de eso. Porque si usted se bautiza sin esa fe salvadora, usted no se bautizó, se mojó. No pasó nada. Pero tenemos que darle más relevancia a este asunto. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Después dice, más el que no creyere, ¿verdad? Y no añade bautismo. Pero la primera es la que vale, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No se ve la manera de dejar al bautismo fuera de la lista de los requisitos para la salvación. No informa. Y cuando el etíope, Felipe estaba hablando del etíope, como ya hemos hecho resaltar, y pasaron por allí, él le estaba hablando del evangelio, no le estaba hablando de otra cosa, le estaba predicando del evangelio, de salvación en Cristo. Y el etíope vio agua y dijo, mira, allá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué quiere decir eso? El más tonto, el más descuidado lector de la Biblia, te va a decir porque Felipe le tuvo que haber hablado del bautismo, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Y instemos a la gente, no estoy diciéndole que usted le predique que si no se bautiza no es salvo, a no ser que le dé la importancia como a algunos no le importa, bueno, no es salvo entonces, porque no se preocupa por obedecer todo y la relación no cambia hasta que todo esté cumplido, hermanos. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos, varón? ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro dijo que se arrepintieran, se bautizaran, cada uno de ellos, para el perdón de pecados. Hechos 2:38.
Al mismo Pablo se le dijo en Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hay más, el de Filipo, el carcelero, llegaron y bautizaron a toda la familia que creyeron. No hay que posponerlo, no hay que darle un curso. Sí, hay que explicarlo, ¿verdad? Hay que decir, pero hay que actuar porque es parte de la obediencia a todo. ¿Qué le parece si una ilustración nos ayuda? Y ya con esto sí concluyo. Una relación de un hombre y una mujer que se conocen. ¡Pah! Como ocurre, ¿verdad? A veces flechazo así. Ya, esta es. Y te pones, y a ella también le gustó. Contactan la primera cita y empiezan a conocerse y de pronto se enamoran ya. Siguen citándose, siguen conociéndose y ese enamoramiento ha crecido ya a un nivel en que ya ellos no pueden estar el uno sin el otro. Mi corazón es tuyo y el tuyo es mío, y sabe, la relación, el amor va creciendo y se comprometen. Se comprometen para casarse. Se enamoran, se conocen, se enamoran y se comprometen para casarse. Comienzan a cambiar sus sentimientos, ya son más profundos y todo, y los lleva a querer casarse. Ahora, deciden comprometerse y hacer votos de matrimonio. Ya solo tienen ojos el uno para el otro, sin embargo no se han casado. Finalmente cambian sus votos y se convierten en marido y mujer. La ceremonia nupcial no hace que ellos se amen más, ni los hace algo más fieles que antes. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué sí ocurrió? A ver, ¿quién se atreve? Se comprometieron, se casaron. La ceremonia no los hizo más amantes el uno del otro, ni mejoró su calidad de amor, ni nada, pero ocurrió algo. Es simple, hermano. No estaban casados. Ellos no estaban casados. Ellos tenían amor y se comprometieron, pero no cambió la relación de marido a mujer hasta que no se casaron. Y eso es tan simple. El que casa, cuando se casan, que hacen los votos, entonces dice, os declaro marido y mujer. Ese no había ocurrido antes, aunque todo era genuino. Pero hay que obedecerlo todo. Dice el Señor, hay que casarse. Hay que casarse para los que quieren andar en sus mandamientos, ¿verdad? Hay quien se come la fruta antes de tiempo y no le importa. Pero los que queremos agradar a Dios tenemos cuidado y queremos obedecer todo. Yo pregunto, ¿puede nuestra relación con Dios cambiar de hijos de Satanás a hijos de Dios sin que hayamos obedecido todo lo que era ordenado para nuestra salvación? La conversión, entonces, hermanos, es simplemente un cambio en la vida de una persona, la cual se vuelve del pecado a Dios. Antes de la conversión es un hijo del diablo. Después de la conversión es un hijo de Dios. El proceso de la conversión implica un cambio de corazón, un cambio de vida y un cambio en la relación. Sin todos estos cambios, uno no se ha convertido completamente. Completamente no se ha vuelto a Dios. Debemos preguntarnos, ¿realmente nos hemos convertido? Tenemos que por lo menos estar en el camino de la obediencia a todo. Y el bautismo es parte de esa obediencia. Es el mandamiento de Cristo. No entiendo por qué ese desgano con esto.
No entiendo por qué los creyentes que no se han bautizado no lo hacen. No lo entiendo. ¿Qué es lo que tienen en su mente? No lo sé. Algunos dicen, es que no quiero más compromiso, no quiero comprometerme. Si no quieres comprometerte, entonces me estás diciendo claramente, no soy salvo. Porque los salvos se quieren comprometer. Imagínense a última hora, mira, la novia le dice, o el novio, yo creo que mejor vamos a seguir como antes. No van a estar de acuerdo. Al que se le plantea eso no va a estar feliz. Porque después de todo, no me quiere dar su todo. El Señor nos ayude, hermanos. Señor amado, en esta mañana te rogamos que lo que hemos aprendido acerca de la conversión permanezca en nosotros, grabado en nuestros corazones, para que no nos dejemos engañar, Señor, para que no seamos confundidos, sino que tengamos la luz tuya en nuestras vidas, guiándonos a toda la verdad tuya, de manera, Señor, que no tengamos ningún tropiezo en el camino, que nos engañe, nos aparte del verdadero evangelio. Mira, Señor, el corazón de mis hermanos que todavía están en ese proceso y quizás no han recibido luz. No sé qué es lo que pueda estar pasando, pero si hay alguno que no se ha bautizado, Señor, que entienda de que este asunto es serio y que es importante y es determinante para ti. Te rogamos, Señor, tu bendición para todos los presentes y aún aquellos que no están con nosotros en esta mañana. Despídenos, Señor, pero guárdanos muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Sí, Señor, es grande. Nadie como tu Padre. Eres grande, maravilloso. No puedes negarte a ti mismo, Señor. Eres Dios fiel y verdadero. Aleluya. Ayúdanos a andar rectamente, Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Desciende, Espíritu de Dios. Quebranta los corazones. Abre nuestros ojos. Amén. Así es. Así es. Gracias, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga.